Que una de las películas más perturbadoras del cine de terror moderno está inspirada en una historia real. Una historia tan macabra, tan repugnante y brutal, que aún siglos después sigue provocando escalofríos. Hoy te contaré la leyenda de una familia caníbal que vivió en las profundidades de una cueva en Escocia, asesinando y devorando viajeros durante más de 2 décadas. Esta es la verdadera historia detrás de Camino hacia el terror. En las profundidades más oscuras de la historia escocesa, se esconde un secreto macabro que ha sobrevivido al paso del tiempo, enterrado bajo capas de miedo y silencio. Todo comenzó a principios del siglo XVII a las afueras de Edimburgo, cuando Alexander Sonny Bean, un joven granjero e hijo de un trabajador humilde, llevaba una vida aburrida y llena de carencias. Rechazaba todo lo que tenía que ver con el trabajo duro y la moral religiosa que dominaba la época. No quería seguir el mismo destino que su padre, y por eso, un día, decidió desaparecer. Huyó con su pareja, una mujer igual de desadaptada, de pasado oscuro y carácter violento. Juntos se marcharon rumbo al sur, a una zona rocosa e inhóspita conocida como Binane Head, al suroeste de Escocia. Allí, entre acantilados que el mar golpeaba sin descanso, encontraron una caverna profunda, casi invisible a simple vista. La cueva se extendía más de 200 metros bajo tierra, protegiéndolos de la lluvia, del frío y del juicio de la sociedad. Fue en esa oscuridad donde decidieron formar su nuevo hogar, lejos de toda ley. Al principio, sobrevivían de la caza menor y de lo que podían robar a los viajeros solitarios que cruzaban la carretera cercana. Por la noche, Sonny y su mujer salían de la cueva, ocultos por la neblina, y emboscaban a los incautos que acampaban en la zona. Robaban provisiones, ropas, herramientas, pero con el tiempo comenzaron a notar algo más. Si mataban a sus víctimas, no dejaban testigos, y además descubrieron que podían aprovechar hasta el último recurso, incluyendo la carne. En medio de la necesidad, el hambre y la oscuridad, vieron en los cuerpos algo más que un obstáculo, una fuente de alimento. Así fue como, sin remordimiento alguno, comenzaron a comerse a las personas. Lo que al principio fue una medida desesperada para sobrevivir, pronto se volvió costumbre. El hambre, la oscuridad y la ausencia de límites los convirtieron en algo más salvajes que humanos. Cuando tuvieron hijos, los criaron en ese mismo entorno. Nunca conocieron la luz del día, la escuela ni la compasión. Solo sabían acechar, matar y devorar. A medida que la familia crecía, también lo hacía el horror. Las relaciones incestuosas se volvieron la norma. Hermanos con hermanas, padres con hijas, madres con hijos, una generación tras otra nacía en la oscuridad más absoluta, hijos deformados por el incesto, criados en un mundo donde matar y devorar era lo único que conocían. En poco más de 2 décadas, la familia Bean superó los 40 miembros, todos criados como depredadores. El incesto, el asesinato y el canibalismo eran su forma de vida. Y a medida que aumentaban en número, necesitaban más víctimas para alimentarse. La familia Sonny Bean, ahora formada por hijos, nietos y bisnietos nacidos de un ciclo interminable de incesto, ya no se conformaba con asaltar a los viajeros. Su número había crecido tanto que necesitaban carne en cantidades alarmantes. Dejaron de esperar a que la gente pasara cerca de su cueva y comenzaron a patrullar activamente los caminos. Cazaban en grupo, como lobos. Atacaban de noche, en medio de la niebla, y sus víctimas simplemente desaparecían. La costa de Ayrshire pronto se convirtió en un lugar maldito. Decenas de personas se esfumaban sin dejar rastro. Carretas vacías eran encontradas al borde del camino, caballos desangrados y algún brazo cercenado colgando de un arbusto. Las autoridades locales estaban desconcertadas. Se pensó que una banda de ladrones estaba operando en la región, o incluso que criaturas salvajes estaban atacando a los viajeros. Pero nadie imaginaba que una comunidad entera de caníbales vivía a pocos metros bajo tierra. Los restos que no les gustaban, huesos, vísceras, cabezas, eran arrojados al mar. A veces, la marea devolvía los despojos a la costa y eran encontrados por pescadores o aldeanos, lo que aumentaba aún más el miedo y las supersticiones en la zona. Algunos pensaban que era obra del diablo o algún castigo divino, y otros acusaban a inocentes. En ese periodo, varios hombres fueron ejecutados por crímenes que jamás cometieron, y muchas familias enteras fueron condenadas por simples rumores. Mientras tanto, los verdaderos monstruos seguían viviendo en la penumbra de la cueva, comiendo, creciendo y multiplicándose. Durante 25 años, los Bean mataron sin cesar.
Se estima que más de 1000 personas desaparecieron durante ese tiempo. La cueva se convirtió en un infierno subterráneo. Algunos testigos que luego fueron rescatados describieron una visión que parecía sacada de una auténtica pesadilla. Niños pequeños devorando dedos, mujeres con la boca ensangrentada y ancianos durmiendo entre cráneos apilados como si fueran leña. Pero el horror no duraría para siempre. Una noche, los Bean cometieron un error. Atacaron a una joven pareja que viajaba en carreta hacia el norte. Como de costumbre, se abalanzaron sobre ellos con cuchillos oxidados y piedras. Pero esta vez, el hombre iba armado. Alcanzó a disparar a uno de los atacantes y aunque no logró salvar a su esposa, que fue brutalmente despedazada frente a sus ojos, logró resistir lo suficiente para que algo inusual ocurriera, pues un grupo de 30 turistas que pasaba cerca vio la escena. Al ver que habían sido descubiertos, los Bean huyeron como ratas hacia la cueva. Por primera vez en años, tenían miedo. La masacre de aquella joven pareja marcó el principio del fin para la familia Sonny Bean. Al ver que los testigos presenciales eran muchos, los caníbales huyeron, pero ya era demasiado tarde. El sobreviviente del ataque fue llevado de inmediato ante las autoridades, junto con los turistas que presenciaron la escena. Sus testimonios coincidían. Había un grupo numeroso de personas salvajes, desfiguradas, cubiertas de sangre, que vivían en cuevas y mataban para alimentarse. Aunque al principio los líderes locales pensaron que se trataba de un delirio colectivo, el rey James VI de Escocia no quiso correr riesgos. Ordenó una operación inmediata, llevando consigo a cientos de soldados acompañados de sabuesos entrenados para rastreo. Las tropas comenzaron a registrar los alrededores de Binane Head, hasta que los perros finalmente dieron con el lugar. Lo que encontraron dejó incluso a los soldados más experimentados completamente paralizados del horror. La cueva era una pesadilla viviente. El olor a carne podrida era repugnante. Las paredes estaban cubiertas de sangre reseca y grasa humana. Había cuerpos colgando del techo, torsos abiertos sobre mesas improvisadas, huesos amontonados como si fueran escombros, y niños pequeños deslizándose entre los restos como ratas acostumbradas a la muerte. En total, 48 miembros de la familia Bean fueron capturados vivos. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos deformados por el incesto. No hubo juicio. Lo que esta familia había hecho escapaba a toda lógica, moral o jurisprudencia de la época. El propio rey ordenó una ejecución ejemplar. A los hombres se les cortaron las manos, los pies y los genitales mientras aún estaban vivos. Los dejaron desangrarse lentamente. A las mujeres y los niños se les ató en grandes piras de madera y fueron quemados vivos. No quedó nadie. La cueva fue sellada. El terreno fue maldito. Y durante generaciones, la historia fue contada en susurros, como una advertencia de lo que ocurre cuando el ser humano olvida lo que significa realmente ser humano. Años más tarde, cuando la cueva fue inspeccionada nuevamente, los pocos restos que quedaban solo confirmaban la magnitud del horror. Miles de huesos humanos, ropas ensangrentadas, cuchillos oxidados y hasta restos de niños pequeños, víctimas del apetito inhumano de la familia. La brutalidad de lo vivido ahí fue tan inimaginable que muchos lugareños decidieron no volver jamás a acercarse al lugar. Con el tiempo, la historia de los Sonny Bean fue contada como una leyenda. Pero más allá de los adornos y exageraciones, los registros de la época confirman que decenas de personas desaparecieron en esa región durante más de 2 décadas y que una familia entera fue ejecutada sin juicio por delitos monstruosos. Tal vez nunca se sabrá la magnitud exacta de lo que ocurrió, pero el eco de sus crímenes permanece. Lo cierto es que aún hoy en día, muchos locales evitan pasar de noche por Binane Head. Algunos afirman escuchar voces bajo la tierra, llantos y el eco de cuchillos cortando quién sabe qué. La leyenda de los Sonny Bean sigue viva, porque, aunque parezca increíble, todo esto ocurrió. Y aún hay quienes creen que no todos los descendientes fueron encontrados. Una cosa es segura, durante 25 años, una familia caníbal vivió entre nosotros, y nadie lo supo.